Buenas a todos, mi nombre es Drea, o Andrea, como prefiráis, y soy historiadora del arte. Muchos me conoceréis a lo mejor por mi canal principal, donde trato vídeos de crímenes. Sin embargo, este segundo canal quería dedicarlo a temas como el arte y la historia, que lógicamente son dos de mis grandes pasiones y que muchas veces realmente van de la mano. Me gustaría comenzar este canal con una de mis obras favoritas, que es El Jardín de las Delicias del Bosco, pero no únicamente limitarme a una descripción formal del cuadro, porque sinceramente creo que eso también es muy íntimo de cada persona. Pero sobre todo me gustaría centrarme en la iconografía que el Bosco utilizó. ¿Por qué eligió los animales que escogió para esta obra, o las frutas, los árboles? Hay muchísimos secretos que guarda este tríptico, que posteriormente pasaré a deciros qué es exactamente para la gente que no lo sepa. Y sin más, comencemos. Para poder llegar a ello, debemos hacer una pequeña descripción de la vida del artista, Jeronimus van Aken, más conocido como el Bosco. ¿Pero usted quién es? De todo. Nace en los Países Bajos en el año 1450. Su nombre, de hecho, proviene de la ciudad en la que vivió toda su vida. En su familia ya había habido pintores, por lo que muy probablemente su educación se llevó a cabo en el taller familiar. Además, cuando se casó fue con una mujer bastante rica, así que este dinero le permitió perseguir su vocación como pintor. Sin embargo, falleció en el año 1516, aunque algunos personajes muy importantes, como el monarca Felipe II, fueron coleccionistas de sus obras tras su muerte. Pam, 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 pam y a cascarla. Ahora bien, ¿qué es lo que está representando el Bosco? En el Jardín de las Delicias se nos presentan tres momentos distintos. En la tabla izquierda ocurre la presentación de Eva a Adán por Dios Padre, en el paraíso. En la tabla central se nos presenta el Jardín de las Delicias como tal, que da lugar al nombre del tríptico. Y en la tercera tabla, de la derecha, aparece el infierno. Los dos últimos nombrados son los que realmente más nos interesan, puesto que son los que más contenido tienen. Para empezar, con la tabla de la izquierda, hablamos del paraíso, y en concreto del paraíso cristiano, que está reservado para los justos, en compensación por sus buenas acciones, y que no deja de ser un jardín extenso, bien arreglado, un lugar bello donde los árboles, flores y animales tienen una total libertad. Por eso normalmente es representado con muchos ríos y vegetación, porque alude a la abundancia. Esto ocurre igual en otras religiones, como es el caso del Islam, cuyo paraíso tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, sus ríos no solo llevan agua, sino que también llevan vino, leche y miel. En la descripción os dejo un texto súper interesante acerca de esto. Como os podéis imaginar, y dentro del contexto cristiano, el paraíso es donde todo hombre pretende llegar, una vez ocurre el juicio final. Su ficha técnica podría dividirse en las siguientes partes que veis en pantalla. El primer punto importante que hay que abordar en este caso es que el Jardín de las Delicias es un tríptico. Para todo aquel que no lo sepa, un tríptico es un cuadro dividido en tres partes que se puede cerrar a modo de libro, con ambas cubiertas. De tal manera que una vez que está cerrado, en la parte externa se puede dibujar también, normalmente algo relacionado con lo que se presenta en el interior. En este caso ocurre exactamente eso. El Bosco, en la parte externa, una vez se cerraba el tríptico, pintó en grisalla, es decir, una escala de grises, la creación del mundo. Tal como veis, en concreto representó el tercer día de la creación, cuando se separaron las aguas de la tierra, creándose así el paraíso terrenal. Dios Padre aparece arriba a la izquierda. Ahora bien, una vez se abre el tríptico, vemos una amalgama de colores brillantes que contrastan con esa grisalla, y también aparecen personajes imaginarios, estructuras extrañas que poco o nada tienen que ver con la realidad, pero que sin duda nos llaman la atención. Las tres tablas se dividen, como ya dije, en tres. A la izquierda, la presentación de Eva a Adán en el paraíso. En la tabla central, el Jardín de las Delicias, que da nombre al tríptico. Y a la derecha aparece el infierno. Sin embargo, todas están unidas entre sí. Dentro del plano pictórico siguen un mismo fondo. Es decir, la escena que aparece a la izquierda es la misma que se encuentra a la derecha. El dibujo sigue, no se corta de repente. Desde el punto de vista simbólico, el Jardín de las Delicias se rige por un mismo tema: el pecado de la lujuria.
Esta primera tabla izquierda, que sufrió algunos cambios porque en un primer momento se iba a representar la creación de Eva, hace alusión a la institución del matrimonio. Ahora bien, comenzando con la tabla central, que es la que da nombre a la obra, vemos una serie de personajes. Son figuras desnudas, exceptuando la pareja que se encuentra en el ángulo inferior derecho, normalmente identificados como Adán y Eva una vez les expulsaron del paraíso. Son hombres, mujeres, blancos, negros, llevando a cabo prácticas con una carga sumamente erótica. Por eso, precisamente, hablábamos del pecado de la lujuria. Los animales que aquí aparecen son también muy importantes. En concreto, hay dos seres que parecen búhos que representan la maldad. Algunos de estos animales son reales, mientras que otros no, pero lo que llama la atención es su gran tamaño. Los pájaros representarían las relaciones sexuales, aunque también aparecen frutas, como por ejemplo la fresa, que es la prisión infernal tras la relación sexual. Algunas conchas también son pintadas en representación de las enfermedades venéreas, así como ya se conocía desde la antigüedad. Los planos con los que juega el bosco no son arbitrarios tampoco. En el primero de ellos representa un estanque lleno de mujeres desnudas, mientras que a su lado un grupo de hombres sobre monturas fantásticas cabalgan, haciendo alusión a los pecados capitales. Al fondo hay 5 estructuras arquitectónicas fantásticas, destacando especialmente la del centro, porque hace alusión a la fuente de los 4 ríos que ya aparecía en el paraíso, pero esta vez aparece desquebrajada, porque muestra la fragilidad de la escena. Para finalizar, vemos el infierno. El Bosco pintó en muchas ocasiones este tema, prácticamente se convirtió en una obsesión, pero aquí introduce un término peculiar, y es el infierno musical. Si nos fijamos bien, los personajes que se encuentran en esta escena están siendo torturados con instrumentos musicales, castigando todo tipo de pecado, no solo el de la lujuria como ocurría en la tabla central, que da nombre al tríptico. Aparece la gula, en el interior del hombre árbol, con personajes desnudos sentados en la mesa mientras esperan que los demonios les sirvan sapos. El vicio con los juegos, estos están apostando a sus propias víctimas, por ejemplo. También aparecen representadas algunas clases sociales, como por ejemplo el clero, como la monja, que básicamente estaba en una época de desprestigio total. El pie amputado, al que muy poca gente da importancia, hace referencia a la enfermedad conocida como fuego de San Antonio, un tipo de gangrena causada por comer pan infectado con moho negro y que ahora es utilizado para crear el LSD. Y así podríamos mencionar otros muchísimos ejemplos interesantes de la iconografía del Bosco. Algo relevante es que en los infiernos medievales normalmente los condenados eran quemados vivos o comidos, pero aquí no solo se muestra el sufrimiento físico, sino que también el psicológico. Muestra el miedo, la ansiedad, el caos y la angustia. Todo esto es perceptible a nuestros ojos si miramos la cara de los personajes. Otra cosa interesante, que ha sido muy discutida hasta ahora, es ese retrato que se muestra en el centro, donde se encuentra el hombre árbol. Normalmente se piensa que es un autorretrato del propio artista, aunque no se sabe con exactitud, puesto que no tenemos mucha documentación sobre el Bosco. Todas estas criaturas y estructuras extrañas nos llevan a preguntarnos ¿de dónde surgieron? Algunas de las teorías que rondan este cuadro nos llevan a pensar que de los bestiarios y el folclore medieval. Otros también apuntan a que la intención del Bosco realmente era reflejar los problemas y carencias de su época, como el miedo a la herejía o los peligros que conllevaba la lujuria. Por otra parte, no sabemos exactamente quién encargó la obra. Es muy llamativo también el uso del color, y es que si nos fijamos son colores muy extravagantes. Destaca el rosa, los verdes intensos, el azul, los rojos, los naranjas, y hace una clara distinción con estas tonalidades del bien en la izquierda y en la tabla central y el mal con la tabla derecha. Posiciona al espectador desde el momento en el que observa la pieza al completo, y eso que únicamente estamos hablando de los colores. No os preocupéis porque voy a hacer un vídeo acerca de esto, que es un tema súper interesante, y ya veréis cómo utilizaban los colores de una determinada manera, porque cada color tenía su propio significado, lógicamente.
Como ya he mencionado anteriormente, no sabemos exactamente quién encargó la obra, pero sí que en el año 1591 Felipe II, que era un gran admirador del Bosco, compró el tríptico en una subasta. Después fue expuesto en el monasterio del Escorial hasta la Guerra Civil Española, cuando en 1939 fue trasladado al Museo del Prado, donde hoy continúa. No tengo mucho más que decir, como habéis visto es una obra fascinante que vale la pena ver detenidamente. La web del Museo del Prado ofrece una imagen con unas resoluciones increíbles para que la veáis zona por zona y así sepáis a lo que me refiero. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, tanto como para mí hacerlo, y ahora os hago una pregunta a vosotros. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de la obra más ambiciosa del Bosco? Nos vemos en el siguiente vídeo y sin más, hasta luego.